Muy buenos días, estudiantes del Liceo Lunita de Chía del grado noveno. En el día de hoy vamos a ver literatura latinoamericana del siglo XXI. Vivir consiste en construir futuros recuerdos. Ernesto Sábato, 1911-2011. Hasta la primera mitad del siglo XX, la literatura latinoamericana era poco conocida y apreciada en el mundo entero. Más bien se le consideraba como un fenómeno cultural menor, folclórico y regionalista. Entonces anteriormente se le conocía más como textos costumbristas. Los grandes centros de la cultura estaban en Europa, especialmente en París. Este prejuicio también alcanzó en su momento a los literatos norteamericanos, tanto así que escritores tan emblemáticos como Ernesto Hemingway, escritor del libro ¿Por quién doblan las campanas?, y Henry Miller, libro Primavera Negra, vivieron y dedicaron parte de su obra a la ciudad de la luz. Pero este prejuicio tenía que ver poco con la realidad. De hecho, ya a finales del siglo XIX, un poeta centroamericano nacido en un pequeño pueblo de Nicaragua revolucionó las letras no solo de América Latina, sino también de buena parte de Europa, convirtiéndose en uno de los pilares del momento. En las primeras décadas del siglo XX, la literatura en América Latina contó con autores notables como por ejemplo Rómulo Gallegos en su obra Doña Bárbara y Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno. Entonces estos son escritores que se destacaron en las primeras décadas del siglo XX y marcaron una pauta. Pero también debemos mencionar autores como Lezama Lima, Alejo Carpentier, Vasconcelos, César Vallejo, Jorge Luis Borges, entre otros, que fueron el cimiento del prestigio de la literatura latinoamericana. Pero fue recién a finales de los 50 que la literatura latinoamericana alcanzó su mayoría de edad. Los culpables, los escritores del BON de la literatura latinoamericana, que conforman Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Juan Rulfo y Julio Cortázar, sin duda autores notables cuyas obras alcanzaron difusión mundial con justa razón. Ya habíamos explicado la literatura BON en el tema anterior, pero no fue más grande que autores que aparecieron años antes y que he mencionado, por ejemplo Borges y Octavio Paz. ¿Por qué entonces ocurrió en los 50 y 60 y no antes? Mucho tuvo que ver sin duda el espíritu de los años 60, abierto y liberador que invadió todo el occidente. La Revolución Cubana sin duda también jugó un rol muy importante, ya que puso en el centro de la atención a Latinoamérica, y no solo por las características políticas de su revolución, sino sobre todo por el carisma de Fidel Castro y el Che Guevara. Los escritores del BON estuvieron más cerca de la política que cualquier otra generación de escritores latinoamericanos. Sus maestros fueron diversos y universales, sobre todo William Faulkner, James Hausen y Jean-Paul Sartre, y se leyeron entre ellos y vivieron casi todo en París. El auge de la literatura latinoamericana también coincidió con la aparición de los audaces editoriales que apostaron por jóvenes creadores. Entre todos ellos, sin duda, Carlos Barral fue el más sobresaliente. En nuestra actualidad, nuestra literatura goza de una gran vitalidad del BON. Quedan en la actividad Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Y han aparecido nuevas generaciones de escritores que han enriquecido aún más las letras hispánicas. A continuación vamos a ver un análisis El perseguidor de Julio Cortázar. El perseguidor es un cuento largo escrito por Julio Cortázar, un escritor argentino, uno de los escritores argentinos más conocidos tal vez,
que nació en 1914 y falleció en 1984, vivió 69 años y en el transcurso de su vida escribió numerosos cuentos, novelas, también obras críticas, algunas obras de teatro, algunos libros de poesía y bastantes cartas. El cuento del que les voy a hablar hoy, El perseguidor, es uno de los más importantes de la literatura de Cortázar por dos motivos principales. Por un lado porque es uno de los mejores cuentos de Cortázar y por otro porque este cuento marca un cambio, un momento de, no de ruptura, pero sí de evolución en la propia literatura de Cortázar. Pero antes de hablar de esos dos temas, vamos a ver de qué trata El perseguidor. El cuento tiene como tema principal la vida y la muerte, sobre todo la muerte, dice Cortázar en una carta de 1955 del saxofonista Charlie Parker. Charlie Parker era un músico de jazz que Cortázar admiraba mucho y al que le tenía muchísimo cariño, aunque no se conocían. Sin embargo, este cuento es un texto de ficción, no es una biografía. De hecho, Cortázar no usa el nombre de Charlie Parker para este músico, sino que le cambia el nombre y lo llama Johnny Carter. Nosotros vamos a conocer a Johnny y vamos a ver lo que le pasa en algunos momentos de su vida a través de los ojos de Bruno, que es un crítico de jazz que parecería ser amigo de Johnny. Johnny Carter es un saxofonista de jazz, tal cual lo era Charlie Parker, y está consumido físicamente, bastante destruido, consecuencia del abuso de sustancias como el alcohol y distintos tipos de drogas. Pero también está atravesado por una obsesión. Johnny Carter está obsesionado con la diferencia que él siente y que él percibe en relación a el tiempo que nosotros medimos con la ayuda del reloj y con la ayuda de otros artefactos y el tiempo que él siente en su interior. Lo que lo obsesiona es esta diferencia y lo vuelve, no loco, pero sí lo aparta del resto de la sociedad. Bruno, el crítico de jazz, lo va a visitar en distintos lugares y a partir de él y también de lo que va reponiendo Johnny de su pasado, vamos a saber sobre la vida de Johnny, sobre el pasado de Johnny, de la relación de Johnny Carter y Bruno, esa relación entre el crítico de arte y el músico, y también vamos a saber de la vida de Johnny y cómo se relaciona con el resto de las personas, con otros músicos y con sus parejas, exmujer, etc. El perseguidor, como les dije, es un cuento largo y ustedes tal vez se preguntan, ¿cuáles son los puntos en común que tiene con la vida de Charlie Parker? Algunos ya se los mencioné, ¿sí? La adicción al alcohol y a las drogas. También Charlie Parker murió muy joven, murió a los 34 años en un estado físico bastante tremendo. De hecho, el médico que le hizo la autopsia dijo que tenía un cuerpo de un hombre de 60 años cuando murió a los 34. Y también toda esta toda la problemática con su vida privada, también algunos problemas con contratos, con conciertos, etc. Así que hay varios puntos en común, aunque por supuesto, como dije, no se trata de una biografía, sino que es pura ficción. Al comienzo del video les dije que este es uno de los cuentos más importantes de Cortázar y para justificar eso les voy a compartir algunos fragmentos de dos libros. Esos dos libros son, por un lado, Clases de Literatura, ¿sí? Que son clases que dio Cortázar en la Universidad de Berkeley en el año 1980, y por otro lado, el segundo tomo de las cartas de Cortázar, que comprenden las cartas que escribió entre 1955 y 1964. En Clases de Literatura, Cortázar habla de su propia escritura y teoriza un poco sobre su camino como escritor, así lo llama él, el camino del escritor, y dice que su literatura tuvo tres etapas distintas, una etapa estética, una metafísica y una histórica. Explica de qué se trata cada una de estas etapas y menciona al perseguidor como el cuento que fue el que le dio pase entre la etapa estética y la etapa metafísica. Les voy a compartir un fragmento donde Cortázar cuenta esto. Sin darme cuenta, empecé a tratar temas que se separaron de ese primer momento de mi trabajo. En esos años escribí un cuento muy largo, quizás el más largo que he escrito, El perseguidor, del que hablaremos más en detalle llegado el momento, que en sí mismo no tiene nada de fantástico, pero en cambio tiene algo que se convertía en importante para mí. Una presencia humana, un personaje de carne y hueso, un músico de jazz que sufre, sueña, lucha por expresarse y sucumbe, aplastado por la fatalidad que lo persiguió toda su vida. Los que lo han leído saben que estoy hablando de Charlie Parker, que en el cuento se llama Johnny Carter. Cuando terminé ese cuento y fui su primer lector, advertí de alguna manera había salido de una órbita y estaba tratando de entrar en otra.
Ahora el personaje se convertía en el centro de mi interés, mientras que en los cuentos que había escrito en Buenos Aires, los personajes estaban al servicio de lo fantástico como figuras para que lo fantástico pudiera irrumpir. Aunque pudiera tener simpatía o cariño por determinados personajes de esos cuentos, era muy relativo. Lo que verdaderamente me importaba era el mecanismo del cuento, sus elementos finalmente estéticos, su combinatoria literaria con todo lo que puede tener de hermoso, de maravilloso y de positivo. En la gran soledad en que vivía en París, de golpe fue como estar empezando a descubrir a mi prójimo en la figura de Johnny Carter, ese músico negro perseguido por la desgracia, cuyos balbuceos, monólogos y tentativas inventaba a lo largo de ese cuento. En este mismo libro, un alumno le pregunta a Cortázar cuál es su cuento preferido, o en realidad cuál cree que es el mejor cuento que escribió. Y Cortázar dice que si tiene que elegir, elegiría El perseguidor, y dice, bueno, justamente esto, que es el cuento que le permitió a él hacer un cambio o hacer un paso, digamos, dar un paso más hacia otro tipo de escritura, que sería pasar de la etapa, como les dije, estética a metafísica. Pero no solo eso, sino que dice que este cuento fue el germen o lo que inició el camino que lo llevaría a escribir Rayuela. Muchas veces me han preguntado qué leer o cómo hacer para leer Rayuela, y es un tema para otro video, por supuesto, pero sí les puedo decir que un buen paso, una buena antesala a Rayuela es leer El perseguidor, porque Cortázar mismo dice que las preocupaciones del protagonista de Johnny Carter son las mismas preocupaciones que tiene el protagonista de Rayuela. Y de hecho son las preocupaciones que tenía el mismo Cortázar cuando escribió estos cuentos. Cortázar menciona el cuento del perseguidor en muchas cartas de las que aparecen en el libro que les mostré, y dice varias cosas que son bastante interesantes. Por un lado dice que le costó bastante escribir este cuento, de hecho menciona hasta que le llegó a dar como angustia porque el proceso de escritura no fue sencillo. Otra de las cosas que cuenta es que no le fue fácil publicarlo para nada, le llevó varios años. Recién lo pudo publicar en el año 1959 en el digamos, libro de cuentos Las armas secretas. Y también algo muy peculiar es una carta que Cortázar le responde a una mujer que aparentemente critica bastante el libro Las armas secretas y dice que no le gusta el libro. Obviamente no podemos acceder a esa carta, pero por lo que Cortázar responde parecería que esta mujer le dice, bueno, como que tendría que volver a escribir cuentos fantásticos, y Cortázar le dice que para él ya no es posible volver hacia atrás, no es posible como volver a esa etapa donde le importaba solamente la cuestión estética, sino que después del perseguidor para él las cosas cambiaron y ya, incluso aunque vuelva al género fantástico, lo va a hacer desde otro lugar. Ya teniendo en cuenta el análisis del video, en un esquema vamos a representar el análisis del perseguidor de Julio Cortázar. Puede ser en una página del cuaderno. Y luego vamos a tomar apuntes en el cuaderno, o un mapa conceptual, o unas gráficas, explicando el tema de la literatura latinoamericana del siglo XXI. Posteriormente seguimos con la guía número 14, Literatura Latinoamericana siglo XXI. Guía de trabajo número 14, Español grado 9. Porque es importante reconocer en las obras literarias latinoamericanas diversas relaciones con el contexto en el cual se producen y sus características estéticas. Están Historia de la literatura, eje temático, Literatura Latinoamericana siglo XXI. Objetivo, reconoce los diferentes movimientos literarios y la vigencia que estos tuvieron durante una época. Tenemos acá que hasta la primera mitad del siglo XX la literatura latinoamericana era poco conocida y apreciada en el mundo entero. Más bien se le consideraba como un fenómeno cultural menor, folclórico y regionalista. Los grandes centros de cultura estaban en Europa, especialmente en París. Literatura del siglo XXI. Explique. Vivir consiste en construir futuros recuerdos. Esta es una frase de uno de los escritores de esta época, Ernesto Sabato. Lea el texto. Tenemos el texto de lo que habíamos dicho en el tutorial. Podemos leerlo de nuevo.
y contestar las preguntas. ¿Cómo se consideraba la literatura latinoamericana antes de la mitad del siglo XX? 4. ¿Quiénes dedicaron parte de sus obras a la Ciudad de la Luz? 5. ¿Qué escritores latinoamericanos iniciaron en las primeras décadas del siglo XX? 6. ¿En qué año comenzó a notarse la literatura latinoamericana? Problemas de aplicación. A partir del texto responda a las preguntas. Tenemos del perseguidor Julio Cortázar un fragmento. Vamos a leerlo. Y contestamos las preguntas. En este fragmento Julio Cortázar nos habla, habla sobre el tiempo y el metro. Explique. Entonces vamos a explicar esa parte del que nos habla del tiempo y el metro. ¿Qué es una metáfora? Recordemos que una metáfora es una figura literaria que hace una comparación. Por ejemplo, tus ojos son esmeraldas. Nos referimos a lo que los ojos son verdes. Entonces vamos a escribir que es una metáfora y da dos ejemplos de metáforas dentro del texto que está ahí en el fragmento. En el texto anterior hay una metáfora. Bueno, aquí damos dos ejemplos de metáforas y aquí en el texto anterior hay una metáfora, sí o no. ¿Por qué? Entonces vamos a mirar si hay una metáfora en el texto. Si lo hay, vamos a escribir cuál es la metáfora. Con un dibujo representa lo que dice el fragmento de la obra El Perseguidor. Entonces vamos a entregar esos apuntes del cuaderno con buena ortografía y buena letra. Recuerde investigar sobre algunos autores que mencionamos ahí. Vamos a entregar esa guía completa, bien organizada y entregar puntualmente. Que tengan un feliz día. Chao, chao.